gracias por acompañarnos en una emisión más de Sin Rodeos a través de Heraldo Televisión. Soy Adriana Rivera Melo y el día de hoy saque de una vez el papel, la plumita y pues con lo que quiera usted anotar, porque de verdad que el tema que tocaremos el día de hoy es un tema muy fuerte, es un tema interesante y es un tema que nos atañe a todos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a la vecina, a la amiga, por ejemplo, decir, me pega porque me ama? Segura que todos pues hemos conocido a alguna persona que ha sido violentada, ya sea por su pareja, por algún familiar e inclusive por sus hijos. En situaciones así nos gustaría ayudar, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo, cómo poderlos ayudar. Por eso el día de hoy, martes, vamos a hablar aquí en Sin Rodeos intrafamiliar y los invito a ver la siguiente información. En el mundo, cada año cerca de 4.8 millones de mujeres son víctimas del maltrato por parte de sus parejas. Violencia que se expresa en distintas formas, que van desde las agresiones psicológicas hasta las físicas. Todo para ejercer poder y control sobre la otra persona. Y todo sucede en una escalada paulatina, que para muchas no tiene fin, pues inicia con la violencia vivida en el hogar y se repite con la propia pareja. Lo terrible es intentar tapar el sol con un dedo, haciendo hasta lo imposible para cubrir ese rasguño o moretón con lentes oscuros. ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿Qué instancia legal te defiende cuando duermes con el enemigo? Te lo decimos sin rodeos. Y para abordar la cara legal de la violencia familiar, corrijo, no es intra, es familiar, nos acompaña aquí en Sin Rodeos el abogado Alejandro Jiménez. Le damos la más cordial. Abogadazo, bienvenido. Hola, una vez más. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Fer Tapia, te saludo como siempre. ¿Cómo están? A ver, ahorita que nos explique aquí el licenciado qué es intrafamiliar, qué es doméstica, dónde, cuándo sucede. Es correcto. Ya nos dirá. Ahorita Un vamos a saludo iniciar. todos. La saludo como siempre, Luz Helena, preciosa, ¿cómo estás? Ay, muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, Adri. Tú también muy guapa. Te voy a decir un piropo que te diría un hombre, pero es, si así estás verde, ¿cómo estarás bien madurita? Otras quien fuera burro. Échame Para comérselo verde. Ahora es para fumárselo. No te podías quedar tú. No, pues, perdón, mi guarrez, perdón. ¿Cómo estás? Ella Buenas empezó. tardes. Alguien serio, ¿no? Tú muy seria, como siempre. Como es un muy buen tema, ¿eh? Es un tema, de verdad, que tenemos que tocarlo. Es un tema del cual debemos hablar. Y a mí me gustaría empezar precisamente, abogado, preguntándote cuál es la diferencia entre violencia familiar y violencia doméstica. Y no se utiliza el término intrafamiliar, ¿verdad? No, anteriormente se conocía como violencia intrafamiliar porque el intra significa dentro de. Pero entonces limitaba y acotaba enormemente la violencia que se daba fuera del domicilio. Y aquí estamos hablando de la violencia familiar precisamente por la relación que te puede unir con tu victimario, con la persona que está agrediendo o violentando a la familia. Entonces, el término correcto es violencia familiar. Bien. Ok. Y se ha incrementado enormemente por este confinamiento, ¿sabes? Terrible, terrible. Lo hemos comentado, lo hemos mencionado aquí Eso en ha Sin Rodeos subido, anteriormente. subido mucho. Ha aumentado desafortunadamente. La violencia doméstica es la que se lleva a cabo, la que se da dentro del domicilio. Es correcto, porque Únicamente. te habla del doméstico, es de domicilio. No es laboral, por ejemplo. No es en el trabajo. laboral, no. Pero aquí no solamente puedes tú abarcar la circunscripción territorial de tu domicilio, sino qué pasa si tu pareja, si tu esposo, si tu novio, si tu concubino está ejerciendo violencia contigo en todos lados, en tu trabajo, A todas afuera horas. del domicilio, cuando sale en algún lugar, te ofende, te humilla, te menosprecia, te ignora y ejerce algún tipo de violencia. Entonces, no solamente lo puedes circunscribir a la demarcación territorial de tu domicilio, sino a cualquier lugar, se cometa dentro o fuera del domicilio. Aquí estás hablando en razón de parentesco. Claro. Entonces, ¿qué pasa
cuando estás conviviendo con la familia y no estabas acostumbrado o acostumbrada a estar lidiando, por ejemplo, con los niños y que los mandabas a la escuela, tú te ibas a hacer tu trabajo, tú ibas a otras actividades. Las rutinas cotidianas. Sí, y ahora estás todo el santo día, Ahí como muégano. así es, conviviendo con las personas. O sea, tienen a la víctima atrapada ahí 24 horas para desquitarse de su frustración. Es correcto. Así es. ¿Se acuerdan cuando una diputada dijo en Veracruz, bueno, pues si están matando mujeres, hay que poner toque de queda a las 10 de la noche para que a esa hora estén en su casa? No, gracias. Diana. Sí, una bestia. Porque además, eran ¿no? de la de- más horas para estar en manos del victimario, que normalmente es alguien que está cerca Pero, y en su casa. A ver, yo creo Sí, que sí, aquí hay algo bien importante que va acompañado de lo legal, que ojalá de verdad podamos ser útil para las mujeres que desgraciadamente ¿Qué hacen, estén sí, ya? sufriendo. Sí, yo creo que aquí es muy importante recordar que hay alternativas. Nadie tiene el derecho de violentarte, nadie tiene derecho de ponerte una mano encima claro. y solo quien lo ha vivido puede saber lo desgarrador en vida que eso puede ser. Terrible. ¿No? El que la Por ningún persona- motivo, además. No, o sea, el que la persona que tú elegiste para compartir tu vida, para casarte, para tener una familia, te ponga un dedo encima o atente contra ti, no me quiero imaginar el choque emocional que eso significa. Pero además, lo importante de esto es que esto desencadena cada vez más y más y más violencia y te puede incapacitar o puede acabar con tu vida. Es correcto. Eso es bien importante, yo creo, hacer esa reflexión. Tenerlo el consciente. día de hoy, así es. Sí, puede terminar con la vida, como lo acabas de decir. Es Exactamente. peligrosísimo. Desafortunadamente, estadísticas. Aquí lo que podemos hablar es que más del 74% de los delitos de violencia familiar en todas sus modalidades se han incrementado a partir de la Confinamiento. pandemia, del confinamiento. Y lo que decía Brenda es bien importante, el hecho de que se va habituando, se va generalizando, se va justificando esa violencia. Dice, ay, me gritó, me insultó porque estaba enojado o enojada. Y entonces la van justificando y cada vez es mayor y mayor hasta que termina en violencia física. Quiero referirles que se le impondrán de 1 a 6 años de prisión a aquella persona que ejerza violencia, no solamente física, sino psicoemocional, sexual, patrimonial, Ándale. económica o que atente contra la integridad física o corporal de una persona. ¿Cuál es la pena nuevamente? De 1 a a 6 años años de prisión. Ahora, si llega algo más grave, puede aumentar eso, ¿no? Ah, no, por supuesto. Independientemente de la violencia física que se pueda dar, si eso resulta en lesiones O intento de homicidio. o en tentativa de lesiones que van desde aquellas que no ponen en peligro la vida y te hagan cenar menos de 15 días, hasta aquellas en que ponen en peligro la vida o algún miembro del cuerpo que ha sido lesionado, mutilado o Abogado. inhabilitado. Yo ahí pues voy un poco no tan de acuerdo porque si te dan un bofetadón a los 15 días ya no se te nota. Claro. O sea, y ya te están agrediendo. Ya hay violencia. O sea, ya hay Por eso, violencia. ¿cómo o se sea, comprueba? ¿cómo le haces? Porque pues sí, tienes que llegar con los moretones No. y que tarden más o qué. Ah, ya no. No, A ver, no. Muy buena cuéntanos pregunta. eso. No. Porque antes era como obligatorio y te decían... Pero "No, antes, 4 años atrás, ¿eh? Sí, o sea, es poquito. Sí, sí. Ahora, Ha habido una serie Todavía de hay quien te lo modificaciones. dice, pero bueno. Ha habido una serie de Ha modificaciones. habido una serie de Háblenos de modificaciones Sí. al Código Penal, en donde primero se hablaba de violencia intrafamiliar. Después se dieron cuenta los legisladores que no solamente se circunscribía al lugar territorial, sino también dentro o fuera del domicilio. Y también estamos hablando de que no hay necesidad de que llegues con una huella de elección externa. No, es suficiente con que tú denuncies una violencia familiar. Puede ser hasta económica, ¿eh? Sí. Puede ser económica, puede ser sexual, puede ser física, puede ser Psicológica. patrimonial y sobre todo la psicoemocional, que esa no deja una cicatriz notable visiblemente, pero sí te someten a un examen en materia de psicología y ahí aparecen los rasgos que normalmente
evidencia una persona que ha sido violentada Oiga, sistemáticamente. Nos da un ejemplo de cada una y cómo lo comprueban después cuando ya el otro se va a defender y yo no hice nada. O sea, ¿cómo se Definir podría? cada una de las... ¿Y Bueno, cómo se violencias. comprueban? Bueno, la violencia psicoemocional son aquellos insultos, humillaciones, degradaciones, aquellas palabras que van en contra de la integridad de la mujer o del hombre. Normalmente es de la También del mujer, pero también es del hombre. ¿no? Celopatía, Es cuestión estar celotipia, vigilándola dónde anda. es celotipia, Palabras altisonantes. palabras altisonantes, insultos, les decía yo, humillaciones o que atenten contra el amor propio o la dignidad de la persona. Bien. ¿Eso qué va a pasar? Hay ¿Van a revisar varias. el celular o le van a hacer el examen? ¿Cómo se prueba? Tú, la persona que ha sido violentada, basta y sobra con que presente su denuncia, ya sea física o de manera virtual, a través de www.fgj, que significa Fiscalía General de Justicia, y ya el buscador te da la liga para que vayas a la liga de la violencia, de la denuncia virtual. En esa denuncia virtual, tú vas te van indicando cuál es el tipo de delito que vas a denunciar y puedes hacerlo incluso para no ir a perder tiempo o a veces no puedes, no te dejan ni salir. Te tienen ahí secuestrada, sobre todo mujeres, hablo en el término que... Hay Acuérdense muchos de que casos, pueden hay hacer muchos una casos. videollamada a alguna amiga y acuérdense que esta es A la la señal campaña, sí. internacional de necesito ayuda. Para que se lo digan a su mejor amiga, a su mamá, a su hermana, para que si hacen Si es esto que en una no pueden videollamada, hablar, por supuesto. es que tienen que Que hagan mandar a esta alguien ya señal. urgente porque eso está a punto de tronar. Es correcto. Esa Que es. hasta corre peligro su vida. Muchas veces no las dejan ni salir, las tienen privadas de la Nada. libertad, no puedes salir, ¿para qué sales? No, lo pedimos todo por alguno de los De manera sistemas. Pone rudo. Ajá, de manera virtual, y entonces ya no pueden ellos salir Ni a pedir ayuda. denunciar. ¿Qué pasa? Me dieron una tunda ayer, Ajá, ¿no? sí. Me dieron una tunda ayer que apenas Sí. me puedo parar. Como pude salir de mi casa, agarré a mis 2 chamacos y me voy al MP. Sí, ¿Qué hago? ¿Cómo levanto la mano y cómo hago que me atiendan y qué proceso es el que tengo que seguir? simplemente te presentas ante el Ministerio Público. En donde y sea, en el lugar denuncias que sea. En tu demarcación territorial, en donde... ¿Alcaldía? Sí, sí, o sea, si tú vives en la alcaldía de Coyoacán, pues te vas a la que te corresponda, ¿no? Y debe de haber Es la hasta más un cercana. Es en módulo el para Estado de atención de México. género. Y- Si no, yo a veces recomiendo, cuando ya es ese caso, más bien irme directo con alguna organización, por ejemplo, Ahora. Instituto Mora, Casa Mandarina, que primero te van a dar refugio con todo y niños y ya ellas te van a llevar a levantar el acta para que además no te hagan bolas en el MP, que normalmente El hijo, Se lleva a Ministerio cabo en el no Estado de siempre México, están abogado. preparados. Lo mismo, Igual. igual. En el Ministerio Público normalmente a veces te dicen, no señora, no trae usted ninguna lesión. Exacto, no te van a procede", batear. Y te van a, ajá. Acuérdense que en cada el Ministerio Público hay un teléfono rojo Y ahí te que quedas. ustedes pueden utilizarlo para poderse quejar y solicitar y exigir que les sea levantada un acta por violencia familiar. Y tiene que haber o alguien de género. hacerlo de manera virtual. Siguiente Hacerlo paso. de manera virtual. Con esas dos, ahora, se deben solicitar las medidas de restricción. Acompañado de una denuncia, debe solicitar al Ministerio Público las medidas de restricción para salvaguardar tu integridad física o corporal o la de tu familia. Ahora, aquí quisiera hacer un paréntesis. Yo cuando alguna vez pedí una medida restrictiva con una persona me decían, no, es que es muy difícil que te otorguen la restricción. No. ¿Bajo qué parámetros se da? ¿En qué casos sí se da para que la gente que nos está viendo ¿Cuánto lo sepa? tarda en Claro. Porque ahí lo da darse eso? todavía los que eran antigua policía judicial, son los encargados de ir a notificar que usted no se pueda acercar a esta persona porque entonces va a haber problemas legales. Correcto. Anteriormente era más difícil, ahora con fundamento en las reformas y con todas esas muertas de Juárez, con toda esa violencia de género, con todas esas partes que han venido ¿Cuántas evolucionando, Para lograrlo, ¿sí? Muchísimo. Dice la ley, bajo la más estricta responsabilidad, el Ministerio Público dictará las medidas
de restricción necesarias para salvaguardar la vida y la integridad corporal de la persona. ¿Cuánto tarda eso? Inmediatamente. El mismo lo día que llegó, solicitas. ok. Inmediatamente. Ojo, porque también les dice el MP, no, ¿para qué le levanto el acta? Mañana se contentan. Discúlpeme, eso es el círculo de la violencia en casa. Entonces, aunque les diga eso el MP, no quiere, telefonito rojo. Aunque debe de haber un módulo de gente que está para víctimas de género. Así le van a decir y ahí sí saben de qué estamos hablando. Además, y sacas un solicitar la récord. restricción. Así es Eso importantísimo. es muy importante hacerlo. La restricción. La restricción. Solicitarlo y que la solicitar la otorgue de restricción. inmediato. Que va No desde- únicamente denunciar el maltrato. Claro, no. O sea, Son dos. Es importantísimo que vaya acompañado de una medida de restricción Exactamente. para hacer cesar de inmediato la violencia que se genera dentro de la ¿El familia. MP me puede Y- mandar a un lugar, un refugio? Sí, Si ven también. que ya la costa muy violenta. Sí, si no hay ninguna otra opción y está en peligro la vida de la persona que está denunciando, tiene la obligación de hacerlo. Pero como bien dice Fernanda, también hay muchas asociaciones de mujeres Que te maltratadas acompañan. Claro. te acompañan y que te dan asesoría en materia de violencia familiar. Aquí el paso para dar el tema, una mujer que ha sido violentada durante tantos años o durante un tiempo prolongado, que además viene desde la infancia, este tipo de aceptar la violencia muchas veces, te acostumbras a vivir con esto. Y ya lo das por real. Es bien difícil tomar la decisión de ejercer de forma legal, porque Sí, entonces sí, viene tu mamá, que seguramente también fue golpeada, ¿no? ¿Cómo le hiciste eso a Pedro? No, usted Y era tiene que tan ir a buen denunciar. marido. Nadie puede ponerle la mano encima, ni a usted ni a sus hijos, solo porque sí cuando quiera, Sí, ¿no? sí, Entonces, totalmente. aquí lo importante es cómo verdaderamente le quitamos el miedo a la gente que nos está viendo para que pueda denunciar, para que se pare de donde está y diga, yo no, de verdad Primero no merezco. tiene que darse cuenta de que lo que está viviendo es violencia. Claro. Hay un violentómetro que es como una reglita que inventaron los amigos y amigas del Politécnico. A ver si lo encuentran por ahí. Usted entre a así nomás googlee en el teléfono. Violentómetro. Y ahí va viendo en qué color va, que me jalonea, que me da cachetadas, que ya me rompió cosas y va viendo cómo se va poniendo color rojo. Cuando usted ya está entrando a lo rojo, olvídelo, ahí es de salirse de la casa y pedir ayuda, porque no se va a esperar a la muerte. Eso, pero antes uno no se daba cuenta, porque pues como eso habías vivido desde la infancia, pensaban que la vida era así. y era Incluso desde el momento en que se violentan y dicen cosas ofensivas No, ya. y luego a cada ratito es perdóname, pues sí, que discúlpame, no lo vuelvo a hacer. Te llevo uno flores, en un sí. círculo vicioso. Sí, que no de- terrible. Lo que pasa es que además uno no se da cuenta. Hay muchas parejas que viven así, dentro de este círculo vicioso. Te agredo, te lastimo, te ofendo y después pasa el tiempo y voy llorando a pedirte que me disculpes. Y luego se a que vive me la des luna de otra miel de oportunidad. nuevo. Y se incontentan exactamente y a lo mejor un tiempo nuevamente vuelven a estar bien y vuelve a suceder. Y cada vez es peor. Cada vez es peor. Sí, ahora vámonos del lado de la provocación. Pero a ver, ¿cómo que la provocación? Sí, Porque A ver. no es justificación. es lo que le iba a decir. Pero hay fabricar. personas que logran sacar lo peor de las personas cuando están constantemente asediando al hombre, cuando Provocándolo. lo están provocando, están realizando actos de molestia. Llega un momento Que la celotipia es al revés. en que cualquier persona de calado normal, de carácter normal, claro que responde. Oigan, pero no son animales Vamos a que hacer no una se pausa. contengan. Vamos a un corte Perdónenme, comercial perdónenme, eso y no pensaba el regresamos siglo precisamente a hablar sobre esta parte de la provocación. ¿Qué va a pasar en lo legal? ¿Existe la provocación a la violencia? Y aquí el abogado nos va a hablar de ello. Regresamos así. Molestias en el cuerpo, poca fuerza muscular. Estos pueden ser algunos de los problemas causados por la inactividad y la falta de movimiento. Cuide de su cuerpo y dele movimiento a su vida con Sit Fit Elliptical.
la única con movimiento automático que le ayuda a ejercitar, fortalecer y mantenerse activo, quemando calorías mientras está sentado. Simplemente suba los pies, use el control remoto y deje que SitFit Elliptical haga el trabajo por usted. Es un producto maravilloso porque provee movimiento de bajo impacto para promover la movilidad, ejercitando su cuerpo para mantenerlo en un buen estado. El secreto está en su tecnología bidireccional de bajo impacto para las piernas, que combinado con su silencioso motor de movimiento automático, hacen que con cada pedaleada estimule el movimiento de sus músculos y ejercite su cuerpo. Este es un excelente producto para cuando estás sentado. Para mí es como un gran ejercicio. Van a querer este producto porque convierte la inactividad en actividad y ayudará a tu vida en general. SitFit Elliptical viene listo para usar. Solo conéctelo, apriete el botón y comience a estar activo. Ergonómico, ligero, compacto, fácil de usar y fácil de guardar. Úselo para terapia física o rehabilitación de acuerdo a la recomendación de su especialista. Relájese en la comodidad de su hogar. Tome la gran decisión. Mejore su condición de vida o la de alguien en su familia. Llame ya y ordene SitFit Elliptical. Y durante esta oferta súper especial de televisión usted obtiene el moderno SitFit Elliptical con pantalla digital integrada y un práctico control remoto. Pero eso no es todo. También recibirá una exclusiva guía de ejercicios elaborados por expertos con diferentes rutinas para cada estilo de vida. Y además, una garantía de satisfacción. No deje pasar esta increíble oportunidad. Cuide de su cuerpo y dele movimiento a su vida con SitFit Elliptical. Ordene ya. En este escenario se han forjado ídolos y leyendas y se han vivido las batallas más espectaculares de la mejor lucha libre del mundo. Y ahora tú eres nuestro invitado especial. Aplaude, festeja, emociónate. Disfruta desde tu hogar la magia del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sábados, 7 de la noche, en Heraldo Televisión. Este país solo funciona con nosotras y nosotros. Lo aprendimos recientemente. Todas las personas somos necesarias para sacar este país adelante. En las elecciones más grandes de la historia, hay más de 21,000 cargos de elección popular y solo nosotros decidimos quién nos va a ocupar. Toma tu cubrebocas y sal a votar, que este país lo hacemos funcionar las y los ciudadanos. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. El Tribunal Electoral del Estado de México resuelve con justicia y celeridad las controversias jurídicas derivadas del proceso electoral. Las magistradas y los magistrados garantizamos tus derechos político-electorales conforme a los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. Y resolvemos de forma pronta y expedita los medios de impugnación con la emisión de sentencias. Este proceso electoral tú eliges y nosotros protegemos tu decisión. Tribunal Electoral del Estado de México. Vamos a estudiar, a prepararnos y esforzarnos todos los días. No desperdiciaremos lo que tenemos, cuidaremos el medio ambiente. Seremos respetuosos con nosotros mismos, con nuestros semejantes y nuestra gran nación. El Parlamento es de las niñas y los niños. Las propuestas son para todas y todos. El Parlamento Infantil es solo una de las iniciativas del INE para fomentar la participación de todas y todos. Conoce nuestras propuestas en INE.mx. INE. Ay, ahorita. Ahora. No dejes al último lo que puedes hacer ahora. Para votar en las elecciones más grandes de la historia tienes que tener tu INE actualizada. Tramítala o actualízala. El último día es el 10 de febrero de 2021. Te vamos a cuidar. Ven con cubrebocas. Contamos todas, contamos todos. INE. En Heraldo Media Group nos hemos consolidado como uno de los medios multiplataforma más grandes de México. Somos tu ruta en las elecciones más importantes en la historia de este país. Nuestra cobertura comenzó antes que cualquier otro medio. Tendrás la experiencia más completa en la radio, televisión, prensa escrita y digital. Siempre objetivos, siempre en el momento, siempre en la ruta hacia el futuro del país. Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones. Estamos de vuelta en Sin Rodeos, estamos tocando el tema de violencia familiar y dejamos una cuestión ahí, un punto, un detalle antes de irnos a corte comercial. Hablábamos de las personas que provocan, que suelen provocar a la pareja y esta pareja reacciona con violencia.
¿Qué correcto. sucede en estos casos? Mira, lo ideal es que, como bien decían, la violencia genera violencia. Siempre. Y Sí. si de repente es un grito, el grito puede crecer a un golpe, y el golpe puede crecer a un golpe de regreso, y entonces a una contienda, y entonces de repente el hombre tiene más fuerza que la mujer, y de repente a una fractura, o de repente Cuento hasta de la nunca pérdida de la vida. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, ahora que están conviviendo la gente, que está todo el día metida en su casa, que está pues conviviendo y dándose cuenta o conociendo realmente a sus hijos o enterándose de cosas que no sabían o recordando eventos que ocurrieron, lo importante es tratar de mantener la calma y no llegar nunca a los golpes. Claro. Eso es lo más importante. Pero ¿qué sucede cuando la persona es constantemente provocada por su pareja? Bueno, Ay, es que yo como feminista, perdón, luego explicaré, pero usted adelante porque la ley es la ley. Claro. Sí. Ahí sí. nada que alegar. Es decir, el delito es de resultado formal, de resultado material. O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué te violenta? Porque no te da dinero, porque es una persona violenta, porque es explosiva, porque reacciona de manera inusitada. ¿Cuál es la situación por la cual tú te dueles de violencia familiar? Que no sea un ejercicio abusivo de un derecho que les corresponde ahora con el empoderamiento que bien han tenido las mujeres, porque normalmente llevan una desventaja, la fuerza física. Pero, ¿cuál sería un ejercicio abusivo? Perdón, no entiendo. Cuando realmente te dicen, oye, no seas tonta, o ellas dicen, no seas tonto, no seas estúpido, y quien está provocando es la persona, es la mujer. Bueno, ahí sería es la nomás ir a situación. denunciar violencia en el otro sentido. Pero hay un paradigma en nuestra ley y en nuestra cultura mexicana. ¿Qué pasa cuando tú ves a un hombre golpeando a una mujer en la calle? Inmediatamente te metes y lo separas. Pero ¿qué pasa si ves a una mujer golpeando a un hombre en la calle? No, bueno, hay hasta Nada. quien le Te tomas aplaude. video. Hay hasta quien le aplaude. ríes. Y le tomas video y lo hace viral. No, pero violencia es violencia. Y también hay organizaciones que apoyan a los caballeros. Claro, la situación podría ser menor. Me preocupa porque normalmente a la víctima ya trae culpa. Y si además le decimos, mire, a usted la violaron porque traía tanga, olvídense, eso no la rifa, mis amores. Y además a quien tenemos que escuchar y concederle la palabra de verdad es a la víctima hasta que se compruebe lo contrario. Entonces el otro señor podrá alegar, me estaba provocando, sí, pero el señor no es un... Pero no tenías por qué golpearla. Era un homo erectus, claro, con cerebro reptiliano, que el primero es... "Oh". No, claro que no. El señor podría haberse salido de la casa y además denunciado la agresión. Tenemos Aquí casos. La violencia no es solución. Tenemos Perdón, casos que nos ni comparten justificable. nuestros queridos amigos del público y el primero de ellos dice lo siguiente. Un día vinieron a golpear a mi sobrina a casa y el esposo de la mujer amenazó a mi sobrino. Dicen que no procede una demanda. ¿Por qué no? Si ella Por supuesto, procede amenazas. por supuesto que existe el delito de amenazas. Ojo, en el Estado de México no. Siempre y cuando ocurran dos cosas. Se tenga el temor fundado de que va a cumplir con la amenaza y se viva en estado constante de zozobra. Ay, pues yo puedo decir ambas que sí. No. Bueno, pero tú no haces la ley ya está. No, pero yo por eso yo puedo decir, pues sí. Ahora, vivo en zozobra. No. Te someten a un dictamen en materia pericial de psicología. Pero además la golpeó, claro que puede ir a levantar Por ya un supuesto que sí procede. ¿Y ahí qué pasa? ¿Te ponen protección? ¿Te asignan Si al la- albergue? O... si no. No es que te pongan protección. Hacen un código que llaman un código águila. Ese código águila es conocido como un código de protección que establecen las autoridades para que la policía vaya y le notifique a la persona que ha sido acusada de violentador para que se abstenga de hacerlo. So pena de incurrir o de desacatar esas circunstancias, se actuará en consecuencia de con una mayor penalidad.
Es como un mayor aviso, castigo. como un primer aviso. Es una exhortación y una obligación de que o no te puedes acercar, hay restricciones de no te puedes acercar, no puedes ir, Código no águila. puedes vivir, es su código águila. Acuérdense de esa palabra que les va eventualmente a salvar la vida. Y las autoridades, ahorita hay turnos por la pandemia en donde eventualmente algunas agencias del Ministerio Público no están atendiendo, Es un problema. pero lo pueden hacer por vía virtual. ¿Y a poco va alguien día- a irle a notificar a ese tipo que no se acerque? Por supuesto. Esperemos. Una vez que tú has... No, te lo digo. ¿No está Así saturado lo como hacemos, conciliación y arbitraje? así lo hacemos nosotros en el despacho y nos funciona muy bien. Es que depende también de quién Así te representa, Fer. Depende de tu abogado y cómo persiga la causa el abogado. digo, por eso hay veces que hay gente requieres a la que la fiscalía te asigna una defensa y como tú tiene 500 más. Entonces no puede insistir en todas. Depende mucho de la parte de la defensa que elijas, ¿no? Del tipo y del perfil del abogado y de lo muy conectado, la verdad, que esté. Porque si hablamos de corrupción, más en este tipo de casos. Y en este país. Créeme, o sea, Es eres fundamental vulnerada desde que saber vas a levantar el acta al Bueno, MP. La defensa Oye, que como vas a periodista vas a pedir medidas precautorias y... Tenemos que te otro las caso y dice, otorguen. hola, tengo una duda, yo tengo varias grabaciones de voz donde mi esposo me humillaba, violentaba, me insultaba y demás cosas. ¿Estas grabaciones las puedo utilizar como pruebas de algo o no es posible? Y también tengo mensajes de texto donde me insultaba. ¿Me sirven? Sí, sí le sirven. Que es una parte... Es un dato de prueba. Dato de prueba. Es un dato de prueba que puede ayudar a llegar de una verdad desconocida a una verdad buscada. Si nosotros aportamos la denuncia, una testimonial de un vecino o de un familiar o del mismo hijo, claro, y a eso le agregas algunos mensajes donde te están amenazando y demás, hay ciertos mecanismos legales para darle certidumbre a ese tipo de datos de prueba que pueden llegar a tener una verdad desconocida, una verdad buscada, y sobre todo, si les dan y si les otorgan, y eso se los garantizo, y no porque yo sea la fiscalía, sino porque insistimos, no, claro. O sea, nosotros no nos movemos de ahí hasta que no sale. tenemos una medida Cuando de no se restricción. aceptan grabaciones, como en el caso Lidia Cacho y el Gober Precioso, ¿se acuerda? Cuando- Claro. Dijeron que porque no las había grabado o no las había proporcionado ninguno de los implicados. ¿Cómo era eso? No. Porque ahí donde no te las... A ver, hay voces muy parecidas y pueden entonces confrontar una voz y decir, esa no es No mi era voz, yo. esa no es mi voz. Y entonces tiene que ser acompañado de una pericial en materia de fonometría. Si tú no perfeccionas esa prueba, entonces no te la van a valer. es vale. un indicio. Ojo, ¿eh? Es un indicio, mas no fue no, te faltó técnica para perfeccionar esa prueba, luego entonces te quedó nada más en indicio. Y hasta me dice que ya hay grafólogos que estudian el tipo de redacción de mensajes para saber si son inventados o pueden ser de aquella Abogado, persona. tengo una pregunta. Usted dice que Está ahorita listo. ya las pruebas físicas o esta parte de los golpes no son necesarias para No son levantar un acta. necesarias. ¿Cuándo entonces aplica el examen físico? Porque Hijo, esa es yo otra me tocó un penuria. caso hace apenas 4 o 5 años en las que una mujer fue violentada, fue a levantar el acta y le pidieron hacer su examen acá en la Doctores, donde está el búnker, y le midieron los golpes y de pe a pa. Yo creo con que centímetro. de verdad, creo que pocas cosas pueden resultar tan humillantes como un examen físico de... Bueno, de entrada el protocolo ¿Eso habla, para qué sirve Te o digo, cuándo en sí aplica y violación. cuándo no? el protocolo habla de que no debe ser practicado por un médico del diferente sexo. O sea, para empezar y no revictimizar a la víctima, que ya de por sí fue victimizada, Humillada, claro. es correcto, tiene que ser por una mujer, en dado caso que sea una mujer. Ajá. Punto Pero, número ¿en qué 1. casos tienen que Punto hacer número 2, cuando hay huella, evidencia de lesiones externas físicas, cuando me dice, me golpeó aquí, me golpeó acá, me golpeó en las piernas. Ok, sí hay necesidad de hacer una inspección física para certificar
si trae moretones. Hasta rayos X, si fue una fractura. Equimosis, si trae una fractura, o sea, porque a simple vista puedes tocar, puede doler, pero no puedes constatar de que tenga una fractura o una fisura en alguna parte del cuerpo. No, incluso y de ahí derrame. la calificación de la posible lesión, en donde se puede conjuntar no solamente el delito de violencia familiar, sino el de lesiones. Lesiones que por su gravedad tardan en sanar más de 15 días y no ponen en peligro la vida o disminuyen la función o la facultad física de una persona. ¿Qué pasa con mis hijos? Ándale. ¿Pueden quitarme a mis hijos cuando estoy en un juicio por maltrato, por golpes? No. ¿Qué pasa con No, al contrario. Una de las consecuencias que tiene un violentador físico, ya sea de la esposa o de los hijos, es precisamente la pérdida de los derechos de familia. O sea, la pérdida de la ¿Es patria. inmediata o, la patria tengo que no, tramitarla? no, por tratarse de una situación tan complicada, tan grave y tan delicada, tiene que ser probado. Tiene que ser probado en juicio, tiene que haber sido ejecutoriado, tuvo que haber pasado por todas las etapas procesales para que se Aquí hay un pronuncien en tema ese interesante. En el caso, es que bueno, como reportero te encuentras unos casos tan dolorosos que no olvidas. En el caso de una mujer violentada, iba a la Fiscalía del Menor, no tengo, discúlpenme el nombre, donde se ve Niñas, justo- niños y adolescentes. Niñas, niños, adolescentes. Y decía, oiga, yo quiero además de para mí, ya tengo la restricción, una restricción, este hombre nos violentaba, una restricción para mis hijos. Y entonces la encargada del instituto le dice, no, porque con ellos no hay registro de violencia, contigo sí. Acuérdate que la ley en este país actúa sobre lo que ha pasado, no sobre lo que puede pasar. Entonces le decía a esta mujer, ¿cómo? O sea, me espero que también un día los arrolle con el auto y entonces y le decía, sí, aquí la ley en México es, no puedo actuar de forma legal por algo que no ha pasado, Preventivo. sino algo que ya pasó, no puedo suponer. Ahora, ¿hasta dónde esto es verdad y qué comprende? Porque es frustrante. Sí. Lógicamente, si te violenta a ti, pues, le da un patadón a tu hijo y sale volando, ¿no? Normalmente el violentador familiar agarra parejo. O sea, se va con Hijos y esposa. Pero es que esposa te enfrentas e cuando hijos. vas a pedir justicia. Sí, Esto que le estoy diciendo, No, que te suena creo. ridículo y Sí te absurdo creo, y sí te creo. ruin, esa es Te la creo. gente Además, que pero te eso hace. no debería. Fíjate, Pero además- es violencia que tus hijos vean que ejerce violencia contra ti. También. Ya por eso podrían decir, ellos ya sufrieron violencia psicológica. Totalmente, porque Depende de la edad Claro. también, ¿no? puede ser un golpeador a futuro. Bueno, Claro. si es un bebé, pues Violentador. obviamente no se da cuenta. Claro. Pero si ya es un niño Puede que fungir tiene como testigo. una capacidad autocognitiva, donde puede estar dándose cuenta Puede que dar está fe. viendo, claro, está viendo una violencia, también hay exámenes que se les hacen a los niños. Hay un examen muy interesante que se llama del sistema Bosti. El sistema Bosti es unas caricaturas, unos personajes de caricaturas que ponen a los niños a verlas. Y entonces está hablando un... Es un oso. Bueno, hay varios, Ajá. hay varios personajes Son para abuso sexual también. también, en donde les van ellos haciendo un clima de rapport, un clima de confianza, para que los niños vayan contando historias, como si estuvieran inmersos en esa caricatura, en ese cuento. Y entonces así, donde ya no victimizas tanto al niño y donde puedes sacar y obtener la verdad sin que haya una alienación parental o una interferencia parental, o que le digan, sí, di que hizo esto o no. Diga, Ninguna hay influencia. mucha manipulación. Sí, que existe ninguna Este influencia. sistema se llama sistema Bosti. Bien, tenemos otro comentario del público. Dice, yo levanté una demanda penal por violencia física y psicológica en el Estado de México, que era donde vivía, y me sacó de mi casa. Y actualmente me tuve que venir a vivir a la Ciudad de México. Me dieron copia de mi demanda, pero como iniciaba el confinamiento, la demanda no iba a proceder hasta que abrieran los juzgados. Pero aún no me han notificado nada. La demanda ya no tiene validez, abogado. Además, espéreme, ahí va patrimonial, jefa, porque la sacaron de su casa, pero bueno. A ver. A ver. ¿Ella habla de demanda o habla de denuncia penal? Porque una Penal, cosa es una dice que fue por penal. Ah,
Porque a la hora que me dicen... Demanda, dice. ¿Cuál es la copia de diferencia mi demanda. de demanda, mira? Dice demanda. Una demanda normalmente infiere un sistema civil Demanda penal. familiar. Ok. Pero una denuncia es penal. Es penal. Y una queja es como la que levantan en profe. En este caso es demanda Me penal. dieron me dieron copia de mi demanda, pero como iniciaba el confinamiento, la demanda no iba a proceder hasta que abrieran los juzgados. Depende. Porque No le han notificado nada. el Nada, ya ministerio- prescribió. Es que mira, muchas veces la gente va, presenta su denuncia y piensan que la autoridad solita va a actuar. Sí. Cuando la autoridad tiene expedientes desde el suelo hasta el techo. Es que sí debía de ser así, pero aquí hay que Debiera- ser necio, ¿eh? Sí. Hay que insistir. Y la darle magia seguimiento. es estarle dando seguimiento Hay a que las darle seguimiento. ¿Por qué? Te voy a decir qué pasa. Vas con un agente del Ministerio Público y te dicen, uy, me va a tener que esperar unas 2 horas porque ahorita estamos en un asunto de homicidio. ¿Y qué hace la gente después de 2 horas? Dice, Se va, "¿Sabes se qué? Me cansa. voy". Pero más que Pero eso- la solución a eso, perdóname que te interrumpa, es que pueden presentar su denuncia virtual a través de www.fgr.com o gov, lo que sea. Claro. Ya nada más le pones así en el buscador y te manda directamente a la página de la Fiscalía General de Justicia, ya sea de la Ciudad de México o de la entidad estatal en donde se encuentren las Y una personas que vez nos están haciendo el viendo. abogado, hay que darle seguimiento, también de manera virtual. Te dan un número en donde tú puedes estarle dando seguimiento. Ahora, uno a patines Perdón, difícil. perdóname, nada más que decir esto. Le das seguimiento y de repente vas y dices, no, pues no están de turno, ahí luego venga. No, tú te vas con el jefe, te vas con el fiscal, te vas con el subprocurador, te vas con el subprocurador o te vas a derechos humanos, pero de que te hacen caso, te hacen caso. Ahí yo le pregunto algo. Para esto, para insistir, se necesita tiempo. Es lo que te iba a decir. Y Trabaja. entonces, ¿qué digo? Y entonces, ¿qué digo en mi trabajo? ¿Cómo me defiende entonces la ley por si mi jefe o mi jefa me dice, ay, mamacita, mejor vete? Puedes mandar correos electrónicos o contratar un buen abogado. Pero para el tema es que para eso se Pero para necesita eso dinero y necesita- mucha Claro. gente en este país no tiene Así es. dinero y Bueno, la mira, justicia no es igual. Aquí hay un muy buen abogado y en un momento más va a dar sus teléfonos al aire. Por supuesto, Pero vamos a hacer un corte comercial ahorita y regresamos precisamente con, con la pregunta que hiciste. Volvemos a Sin Rodeos. TurboRed. Atrévete a cambiar a la nueva red 4.5G. Habla todo lo que quieras y a donde quieras. Telefonía celular con planes ilimitados desde 30 pesos. Y navega turbo rápido con el internet para hogar y negocio desde 250 pesos al mes. Contrata tu plan en turbored.com. TurboRed, la red más rápida. Los callos secos y duros son incómodos y feos, y los dispositivos para eliminarlos pueden ser peligrosos y dolorosos. ¡Auch! Las navajas pequeñas y filosas rayan tus pies y dejan un asqueroso desastre. Ahora puedes eliminar esos molestos callos en segundos sin hacer un desorden con el nuevo Pedivac de PetEgg, el primer removedor de callos motorizado con una aspiradora integrada. Ahora puedes remover los grotescos callos en cualquier lugar y a cualquier hora, porque todas las partículas son succionadas directamente por la aspiradora. Pedivac tiene cabezas rotatorias de fricción suave que giran a más de 2000 revoluciones por minuto para resultados más rápidos y limpios. El secreto es nuestra tecnología Dermovac, que remueve rápidamente callos y al mismo tiempo succiona los residuos para un pedicure libre de desastre que puedes hacer en cualquier lugar. ¿Estás a punto de entrar a una junta y tienes callos? Elimínalos con Pedivac. ¿O saldrás a bailar y tienes los talones resecos? Suavízalos con Pedivac. Observa cómo Pedivac remueve la cáscara de esta naranja y ningún residuo cae al suelo. ¡Increíble! Pedivac incluso remueve los callos de las manos generados por el trabajo pesado. Literalmente desaparecen. ¡Wow! Realmente está haciendo su trabajo. ¡Oh, mi Dios! Los callos se han ido instantáneamente. Está succionando todos los residuos. No más pedicure para mí jamás. No dañes tus pies con esos artefactos de lija y no gastes una fortuna en el salón. Obtén la piel suave y sexy que mereces con Pedivac hoy mismo a un precio exclusivo para televisión.
Ordena ya e incluiremos nuestra versión recargable para que no tengas que preocuparte por pilas jamás. Además, también añadiremos nuestra exclusiva cabeza pulidora para suavizar la piel gratis. Y si ordenas ahora, puedes duplicar la oferta para obtener 2 sets completos. Así es, 2 Pedivac y 2 cabezas de pulido con los gastos de envío totalmente gratis. Además, no olvides que podrás gozar de nuestra garantía de satisfacción total. Si el producto no es de tu agrado o no cumple tus expectativas, te regresamos tu dinero. Así que no esperes más. Llama ya. Cuando la vida te pide arreglar esos pequeños desperfectos, y atender otras emergencias, pide un préstamo de hasta 70,000 pesos. Para cualquier emergencia, Creditea está para ti. Obtén tu préstamo en creditea.mx. En Heraldo Media Group nos hemos consolidado como uno de los medios multiplataforma más grandes de México. Somos tu ruta en las elecciones más importantes en la historia de este país. Nuestra cobertura comenzó antes que cualquier otro medio. Tendrás la experiencia más completa en la radio, televisión, prensa escrita y digital. Siempre objetivos, siempre en el momento, siempre en la ruta hacia el futuro del país. Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones. Autocinema Aire Libre Coyoacán está de regreso. Aprovecha del 50% de descuento en todas las películas durante el mes de enero. Además, disfruta de conciertos, obras de teatro y shows de stand-up en vivo. Visítanos a un costado de Oasis Coyoacán. Así es el Autocinema Aire Libre Coyoacán. Seguro, cómodo y cerca de ti. Consulta y compra tus entradas en www.airelibrecoyoacán.com. En Grupo Andrade conocemos el camino. Podrías irte con otros, pero ¿por qué no venir con el mejor? Grupo Andrade, descubre la autodiferencia. Grupo Andrade, ahora puedes estrenar sin comprar. Requisitos mínimos, aprobación inmediata. Visita grupoandrade.com. Regresamos a Sin Rodeos, casi la recta final. Brenda dejó una pregunta muy interesante al respecto. ¿Qué sucede cuando una persona pues, se necesita ausentar del trabajo precisamente para atender una situación legal que tiene que hacer lo que es necesario y no cuenta con el apoyo del jefe o de la empresa en un momento dado para cuidarle su lugar, ¿no? Para no despedirla o despedirlo? Hablemos un poquito de la justicia virtual, que más ha cobrado importancia con motivo de la pandemia. Claro. Tú ya no tienes que ir a esperarte 3 o 4 horas en el Ministerio Público para presentar una denuncia penal. Ya lo puedes hacer a través de la página de la Fiscalía General de Justicia del Estado donde nos estén escuchando. Y de ahí lo manda la Liga de Denuncia Virtual. Y ahí es muy sencillo, como un ejercicio de conocimiento básico, les recomiendo que lo hagan para que vean en qué momento y cómo es que procede una denuncia virtual. Ahí ya te ahorraste mucho tiempo. Presentas tu denuncia virtual y después tienes que ratificar esa denuncia. ¿Por qué? Porque no vayas a tratarse de una denuncia falsa. Entonces, sí te fijan una fecha y hora para que te comparezcas ante el Ministerio Público. ¿Y si está cerrado los juzgados ahorita es por Zoom o no? Sí, pero acuérdate que no me confundan los juzgados con el Ministerio Público. El Ministerio Público es un órgano investigador de los delitos. No puede cerrar. 24/7, 365 días, porque se cometen delitos 24/7. O sea, para ratificar sí me voy a tener que ir a presentar. Sí, tienes que presentarte. ¿Te respetan el horario de la cita? Mira, eventualmente vas y no es tan exacto, ¿verdad? Pero bueno. Pero tú tienes un justificante. Te mandan ya ahora por correo electrónico, te mandan tu citatorio y es cuando tú vas y le presentas a tu jefe el citatorio. ¿No te puede correr si tienes ese? Es un despido totalmente injustificado. Okay. Toda vez que no estás faltando porque tú quieres. Exacto. Ni estás inventando. Me está citando la ley.
Exacto. Sí. ¿Y te gusta atender? Ante un mandamiento, de una orden de un ministerio público para poder acudir a ratificar esa denuncia. Quiero invitar a todas las personas que nos están viendo y bueno, a quien lo necesite, por supuesto, a quien requiera de una asesoría legal y de un apoyo, que le llamen, por supuesto, aquí a nuestro queridísimo abogado Alejandro Jiménez. Los números telefónicos, abogado. Son, claro que sí, 5588 1771 y 5588 1772. Oye, ¿y qué Mucho tal? gusto. Violencia digital, a ver, léeles esa. Sí, a continuación dice, yo tenía una pareja, la cual dejé hace tiempo por violento, y a la fecha me escribe y me violenta mediante mensajes. ¿Qué puedo hacer? Denunciar, eso es acoso. Violencia familiar. No solamente a la psicoemocional, es humillaciones, amenazas, acoso, y esta parte entra dentro de ese tipo penal que establece el artículo 200 del Código Penal. Aprendas este número, artículo 200 del Código Penal de la Ciudad de México, ¿no? En su entidad podrá cambiar la nomenclatura, pero aquí está, las leyes de verdad las protegen, y más ahora cuando se trata de violencia de género. Pero hay que invocarla. ¿Qué tal esta? Porque acá, ¿qué va a pasar? ¿Esta es DIF o con quién va? A ver, buen día, mi sobrina fue golpeada por su papá y su mamá porque llegó tarde de una fiesta. Por ser sus padres, ¿sí se le puede llamar violencia? Claro. Acuérdense, la ley nalgada ya no se les puede tocar. Señores, nunca se les ha debido tocar, pero bueno. Ahora, el Código Civil establece el derecho de reprimir a los hijos, porque tampoco podemos caer en ese libertinaje. Oiga, pero de que no a golpes, maestro. No, está bien. Y no es la forma. Pero sí puedes regañar, corregir y poner reglas en tu dirigir a tus hijos. Ya una paliza entre dos. A ver, a menor de Paliza edad. entre dos, ¿qué hace esta niña? Claro. Es que la hay la tía niñas puede que han- pedir ayuda. Claro. ¿A quién habla? Por Hay niños supuesto, que han por muerto supuesto. en manos de sus padres. La mayoría de las supuesto. veces, de los niños muertos y Claro. niñas muertas es Ahí lo importante es que, por ejemplo, esta niña que es menor de edad vaya con una tía, con un abuelo, ¿O con quién alguien puede llamar que a la pudiera- dirección? Ella puede ir sola si nadie la quiere acompañar, y en el Ministerio Público le ponen un representante. Y si la tía la apoya, Va con la Puede tía. no tener tiene la que ir al custodia. DIF, va al ministerio. Al Ministerio Público, una vez. directito. Imagínate nada Ministerio más. Público. Tus Mira, propios padres. el hecho, en México no tenemos la denuncia de la cultura. La cultura, La cultura de la Ah, perdón. denuncia. No tenemos, Es correcto. no tenemos la cultura Está de la chido el denuncia. taller. Y es fundamental. Entonces, Porque nos Ese da estuvo buen miedo, abogado. porque nos da mucho miedo denunciar, porque Sí. nos da mucho miedo. Pues es que hoy- Pues es acudir y que levantar la venganza, la Primero, que te represalia van de a la carear gente. con el otro. O sea, ¿a poco van a carear esa niña con los papás? Pues así no, tiene que ser. no los carean. Es así. No los ¿Qué carean. procede No en los ese carean. caso? No, Paz. se va a la investigación y se presentan datos de prueba para tratar de robustecer esa imputación que han hecho en su contra, y luego ya cuando está consistente puede ser que los manden llamar y les hagan del conocimiento que han sido imputados por la persona, en qué consiste, y obviamente siempre lo van a negar. Pero aquí hay una forma muy especial. Una persona que ha sido violentada, cuando le haces un examen psicológico, Se nota. que normalmente es el protocolo que utiliza el Ministerio Público para poder acreditar este tipo de situaciones, así mismo procede. ¿Y Con la examen. chava puede Con el quedarse examen. a vivir mientras con la tía o con un familiar? Claro, sin ningún problema, sin ningún problema. Y Pero si- tiene si que es- si acudir es- al ministerio. Sí, definitivamente, porque está en peligro hasta su vida, ¿no? Claro. Su integridad física y corporal. No, hombre, terrible. Así es. Miedo, Dios. Entonces, Definitivo. que pierdan el miedo a denunciar, y más sabiendo la justicia digital. Terminando con esa situación, una vez que se ha judicializado la carpeta de investigación y se ha elevado ante un juez penal para que se ejercite la acción penal y se presente una imputación formal ya ante un juez en un procedimiento penal, también los notifican, y ahora son juicios orales, Ya. que son más ágiles.
con motivo de la pandemia, pues han sido suspendidos esos juicios cuando no son cuestiones de carácter urgente, como son cumplimientos de órdenes de aprehensión o... Esto del juicio oral, me gustaría tocarlo en un programa. Claro, los juicios orales son maravillosos. Es un tema interesante claro también que sí, para cómo no. conocer. Le agradecemos mucho. Oye, y todavía no son como de película gringa. El siguiente martes, El juicio siguiente oral. órale. Ya perfecto. rugiste al piste. Juicios orales, perfecto. O el miércoles es día del abogado, me están diciendo. Ay, El día que tú quieras. Te conviene El día venir que el miércoles Ay, porque pero hasta pastelito te va a tocar. Claro. A todas también. El miércoles. Me festejan el día. Aquí lo festejamos. Abogado, muchísimas gracias Claro que por sí. estar con nosotros. Compañeras, gracias a ustedes. Gracias, queridos amigos. Y se quedan nada más y nada menos que con la güerita de las estrellas, que tiene información de primera carta, como digo yo, y de su corazón. Muy buenas tardes. Los espero mañana a punto de las 12 del día. Gracias. Muy buenas tardes, estrellitas.